Bueno, buenos días. Hoy lo que vamos a ver es el contrato de fianza. Como siempre les voy a sugerir que tengan a mano el Código Civil o en su caso busquen en la página del INPO el mismo para poder ir siguiendo la lectura de los artículos del código que hago. La fianza yo les puse acá, bueno, el concepto digamos básico, que estamos ante un contrato de garantía personal. Eso es lo que vamos a ver en principio. Vamos a hablar que se trata de un contrato de garantía. Recordarán que el artículo 2372 del Código Civil nos dice que los bienes todos del deudor, exceptuándose los no embargables, del artículo 2363, son la garantía común de sus acreedores. En ese marco, los contratos de garantía operan como uno de los diversos aspectos de la tutela de derecho de crédito que tiene el acreedor. Y con los contratos de garantía lo que busca el acreedor es satisfacer su crédito. Aquí vamos a tener contratos reales, como contratos de garantía, reales, que son la prenda y la hipoteca, y contratos de garantía personal. El contrato de garantía personal, el que existe, es la fianza, ¿tá? Que es el que vamos a ver hoy. Entonces, a diferencia, podamos decir que la fianza es un contrato de garantía, entonces, que se distingue de que es una garantía personal, es la única, a diferencia de los contratos de garantía real, que son la prenda y la hipoteca. Ahora bien, conforme vamos a leer lo que nos dice el artículo 2102 del Código Civil, al hablarnos de este contrato. El artículo 2102 del Código Civil dice: fianza es la obligación de pagar o cumplir por un tercero en el caso de que éste no lo haga. Por ende, la definición de fianza es la obligación de pagar o cumplir por un tercero en el caso de que éste no lo haga. El artículo 2102 continúa diciendo: la fianza puede constituirse no solo a favor del principal deudor, sino de otro fiador. Si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal, rige lo dispuesto en el capítulo 2 del título segundo, parte primera de este. ¿Qué es lo importante aquí entonces? Que la fianza es la obligación de pagar o cumplir por un tercero en caso de que éste no lo haga. Entonces opera la fianza ante un incumplimiento. Es un contrato en virtud del cual una persona presta al acreedor de una obligación su garantía personal para que en el caso de que el deudor no cumpla su obligación, opere esta garantía. La fianza puede ser convencional, es decir, por acuerdo de partes, legal o judicial. La fianza es una garantía personal y esto significa que una tercera persona ajena al negocio principal se obliga conjuntamente con el deudor principal al cumplimiento de la obligación que éste asumió. Es decir, entonces, fianza es un contrato de garantía, una garantía personal, opera ante el incumplimiento de un deudor, y, por ende, es un contrato accesorio, accede a uno principal. Primero va a existir un contrato principal que establece la obligación, y la fianza viene justamente a afianzar el cumplimiento de esa deuda. ¿Qué logra el acreedor con la existencia de una fianza? Bueno, logra reunir otro patrimonio del cual resarcirse en el caso de el eventual incumplimiento de su deudor. ¿Qué entonces tiene que existir para que pueda existir una fianza? Bueno, como es un contrato accesorio, va a depender de la relación principal que existe entre el acreedor y el deudor principal. La relación accesoria es la relación que se genera entre el acreedor y el fiador. El deudor a quien se afianza su obligación es un tercero en relación al contrato de fianza, y aún puede afianzarse, como nos dice el Código Civil, la deuda sin noticia y contra su voluntad.
Vamos a leer como nos dice el artículo 21.10 del Código Civil, el cual establece: se puede afianzar sin orden y aún sin noticia y contra la voluntad del principal deudor. ¿Ah? El vínculo entre la obligación del deudor principal y la del fiador de esta se encuentran estrechamente relacionados. La obligación del fiador no puede exceder la asumida por el deudor principal, o sea, no puede ser más, no puede ser mayor, aun cuando aquella puede ser menor que esta. ¿Ah? Esto está establecido en el artículo 2108, que nos dice: el fiador no puede obligarse a más ni en términos más gravosos que el deudor principal, tanto en la cantidad como respecto al tiempo, al lugar, a la condición, al modo de pago o a la pena impuesta por la inejecución del contrato a que acceda la fianza. Pero sí puede obligarse a menos o en términos menos gravosos. La fianza que exceda, bajo cualquiera de los respectos indicados, deberá reducirse a los términos de la obligación principal. En caso de deuda, se adoptará la interpretación más favorable a la conformidad de las dos obligaciones, principal y accesoria. Bueno, ¿qué nos quiere decir entonces el Código Civil con esto, que no se puede obligar a más? Si la deuda principal, entre acreedor, el deudor principal debe 100 pesos al acreedor, la fianza no puede ser por 200, no puede ser mayor, ¿ah? Tiene ese límite en todas las condiciones, tanto de en cantidad, como respecto al tiempo, el lugar, la condición, el modo de pago o la pena impuesta por la inejecución del contrato. En todos esos aspectos no puede ser más gravosa. La fianza opera en caso de que el deudor no cumpla y el fiador debe pagar la deuda de aquel. Si paga el fiador, podrá repetir contra el afianzado por el monto abonado. ¿Ah? Si llegara a pasar que el deudor principal no paga y termina pagando el fiador paga al acreedor, pero puede repetir contra su deudor, que es el afianzado de la obligación principal. La figura del codeudor es distinta que la del fiador, porque el codeudor está inmerso en la relación principal. El codeudor participa de la obligación principal y debe su cuota parte de la obligación. Sin embargo, el fiador establece su relación con el acreedor principal para garantizar la deuda del deudor principal. Esto es importante diferenciarlo. El codeudor, por ejemplo, en una obligación, en una relación contractual, se establece un deudor y un codeudor, ambos por X importe de dinero, pero el codeudor participa de la obligación principal y le debe al acreedor. En cambio, el fiador afianza la deuda del deudor al acreedor y opera únicamente cuando el deudor principal incumple su obligación. La finalidad de la fianza es, bueno, justamente fortalecer la posición del acreedor en el caso de un incumplimiento, y el pago por parte del fiador produce una triple consecuencia. En caso que el fiador pague, se produce una triple consecuencia. Extingue la obligación principal entre deudor principal y acreedor. Al pagar el fiador, extingue esa obligación principal, extingue la obligación del fiador, el fiador ya cumplió, pero genera una acción de regreso a favor del fiador contra el deudor principal. ¿Ah? ¿Qué efectos tiene la fianza? Bueno, a partir del nacimiento de este contrato se producen efectos entre el fiador y el acreedor, entre el deudor y el fiador, y es importante aquí tener en cuenta lo que nos establece el beneficio de exclusión establecido en el artículo 21.17 del Código Civil, el cual indica:
El fiador no puede ser reconvenido sin previa ejecución de todos los bienes del deudor. ¿Esto qué implica? Bueno, se acciona en primer lugar contra los bienes del deudor principal, y luego, si quedara pendiente parte de la obligación, se puede ir contra los bienes del fiador. Esto quiere decir que el fiador tiene el beneficio de ejecución contra el acreedor del deudor de la relación principal, puesto que si el acreedor va directamente contra el fiador, este puede optar por el beneficio de ejecución, pedir que primero se vaya contra todos los bienes del deudor y luego opere su garantía de fianza. Si el deudor tiene bienes, en primer término entonces debe dirigirse el acreedor contra estos, salvo que el propio fiador, y esto se puede hacer, haya renunciado a este beneficio, que eso está previsto en el artículo 21.18, que dice, la ejecución no tiene lugar, primero, cuando el fiador renunció expresamente a este beneficio. ¿Ah? Si el fiador, en su contrato, expresamente renuncia al beneficio de ejecución, el acreedor va a tener la opción de ir al patrimonio tanto del deudor principal o al del fiador indistintamente. No tiene por qué ir primero al del deudor. El caso de que el fiador sea demandado puede disponer este beneficio siempre que designe los bienes del deudor en los cuales hacer efectiva la deuda. Para poder beneficiarse el fiador con la ejecución deberá designar los bienes del deudor. Entonces, si mañana ustedes son fiadores de una obligación, por ejemplo, tienen un amigo que pacta un contrato de arrendamiento y le piden como garantía, una garantía personal, el contrato de fianza. Esa relación que se traba con el acreedor de la obligación principal podrá establecerse si expresamente se establece la renuncia al beneficio de ejecución, el acreedor podrá ir, el arrendador en este caso, de la obligación principal, podrá ir indistintamente a uno u otro patrimonio, tanto del fiador o del deudor principal, salvo que se haya pactado, que no se haya renunciado expresamente al beneficio de ejecución, y en ese caso opere. Ustedes como fiador, si les llegara la demanda de la deuda, podrán aplicar este beneficio denunciando bienes concretos del deudor principal con los cuales el acreedor de la obligación principal puede cobrarse la deuda. El otro beneficio que se tiene es el beneficio de división, que en caso de que exista pluralidad de fiadores opera de una misma deuda, la división de la obligación se produce de pleno derecho. Esto es que se divide por partes iguales entre los diferentes fiadores. En caso de que uno de los fiadores sea insolvente, dicha insolvencia no grava a los otros fiadores, o sea que esa insolvencia deberá ser soportada por el acreedor. Esto opera, por ejemplo, con deudas muy grandes, la fianza como garantía personal, a veces el acreedor de la obligación principal busca tener mayores patrimonios, distintos patrimonios, para cobrarse su deuda. Entonces, puede ser que sobre una misma obligación existan diversas fianzas, y en ese caso, si la deuda, por ejemplo, es de 200 pesos y hay 2 fiadores, este beneficio implica que a cada cual se le puede pedir 100, la misma cantidad de dinero por esa deuda. No le voy a poder pedir el total de la deuda a uno solo, ni 150, supongamos, ni un monto distinto. Se va a tener que repartir en partes iguales. ¿tá? Y si en el caso de que existiera, por ejemplo, esta deuda de 200, y uno de ellos insolventa, bueno, igualmente por partes iguales, digamos, el riesgo acá lo soporta el acreedor. El beneficio, ¿cuándo no procede este beneficio de división?
cuando los fiadores se han obligado solidariamente. ¿Por qué? Porque con la obligación solidaria se obligan indistintamente al total de la deuda. Y allí ya no opera este beneficio de división. O hubieran renunciado al beneficio expresado. El contrato de fianza hace nacer diversas relaciones, unas relaciones entre el fiador que ha pagado y el deudor. En caso de que el fiador pague la obligación por el deudor principal, tiene derecho a ser indemnizado por este, y la indemnización comprende diversos aspectos. Primero, la suma pagada, también los intereses legales, y también los gastos ocasionados al fiador y los daños y perjuicios. Todo eso es lo que puede reclamar el fiador al deudor de la obligación principal, que pasa a ser su deudor. Además, conforme al artículo 2132 del Código Civil, el fiador queda subrogado en todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor principal. Por ende, ¿por qué? Porque extingue la obligación principal al pagarle al acreedor, pero sí puede, al estar subrogado en todos los derechos que el acreedor tenía, oponerle al deudor principal todas las acciones y los derechos que éste hubiera tenido. Los modos de acabarse la fianza, bueno, el artículo 2142 nos dice que la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor. Es decir, que como es un contrato accesorio, al acabarse el principal, este extingue la obligación. Por ende, cumplida la obligación por parte del deudor principal, esto también hace extinguir la obligación del deudor. También se acaba por las mismas causas que las demás obligaciones, por ende hay que recordar los distintos modos de extinguir las obligaciones, que son la paga, la compensación, la confusión, la remisión, entre otras. ¿Tá? Así que eso es como todas las obligaciones. ¿Qué características entonces tiene este contrato de fianza? Bueno, en principio es unilateral, el acreedor en el contrato de fianza no se obliga a nada, el único obligado acá es el fiador. Sin embargo, si la fianza es onerosa, es bilateral. Es un contrato gratuito en general, salvo como vimos en este caso, podría ser oneroso también, pero en principio es gratuito porque el fiador no percibe ningún beneficio económico con su prestación por parte del acreedor, pero puede transformarse en un contrato oneroso en caso de que el fiador le cobre al acreedor por su prestación. ¿Qué ejemplos se me ocurren acá para ver si resulta claro? En principio, la fianza es unilateral y en ese caso es gratuita. Se transforma en bilateral si se vuelve onerosa. Supongamos que yo tengo un amigo o un hermano que va a arrendar un bien y le piden una garantía personal. Si yo salgo de garantía, lógicamente, tal vez con una relación de amistad o de familiar, esa garantía va a ser gratuita y por ende va a ser unilateral. Pero existen, como hay contratos que son conocidos, que se va a pedir una fianza o una garantía, y la garantía personal tal vez es las más accesibles. Existen empresas que se dedican a esto. Tenemos el caso de ANDA, Puerto Seguro, diversos bancos o diversas empresas que han operado y operan en el mercado con estos contratos de garantía. Salen de garantía, pero ya establecen un contrato que va a ser bilateral y oneroso. Van a cobrar por esta garantía. Además es un contrato accesorio, bueno, supone necesariamente la existencia de un contrato principal, de una obligación principal, porque es la que va a venir a garantizar. No puede subsistir sin esta obligación principal, porque su razón de ser es garantizar el cumplimiento de la misma. Por ende, la extinción de esta obligación principal va a tener como la consecuencia necesaria la extinción de la obligación accesoria.
Si se transmite el crédito principal, la transmisión lleva consigo el contrato accesorio de la fianza. Es un contrato consensual, se perfecciona por el consentimiento de las partes, y es un contrato de garantía de naturaleza personal. Esto es importante porque dentro de los contratos de garantía es el contrato de naturaleza personal, a diferencia de los contratos de garantía de naturaleza real, que son la prenda y la hipoteca. Clasificación de la fianza. La fianza, según el origen de la obligación, puede ser convencional, legal o judicial. En el inciso segundo del artículo 2102 se establece lo siguiente. La fianza puede constituirse no solo a favor del principal deudor, sino de otro fiador. ¿Tá? En ese caso, estamos hablando de un subfiador, porque afianza la obligación de un fiador, y es un negocio doblemente, en todo caso, doblemente accesorio, ya que lo es frente a la primera fianza va a ser accesorio, y esta segunda subfianza va a ser accesoria de la fianza. El subfiador goza del beneficio de exclusión, tanto respecto del fiador como del deudor principal. ¿Esto qué quiere decir? Como vimos el beneficio de exclusión, primero hay, salvo que se haya renunciado expresamente, primero se va a ir a los bienes del deudor principal. En este caso, el subfiador goza de este beneficio de exclusión cuando se le viene el acreedor a reclamarle directamente al subfiador la deuda del deudor principal. Este doblemente puede establecer el beneficio de exclusión. Primero va a tener que decir que se vaya al patrimonio del deudor principal, denunciando esos bienes específicos, y en su caso al del fiador principal, digamos, de esa obligación, dado que él es subfiador. Los primeros se van a tener que atacar todos esos patrimonios antes de ir directamente al subfiador. ¿Qué capacidad se exige? Bueno, capacidad para obligarse por la fianza, capacidad plena y absoluta. Es decir, que hay que ser mayor de 18 años y no estar declarado incapaz. Asimismo, hay que tener en cuenta que el artículo 21.16 expresamente establece que no están habilitados, que no pueden contraer esta obligación los habilitados por matrimonio, que son capaces relativos, ni los incapaces, aun cuando la representación, ni aun con la representación de sus representantes legales. ¿No? O sea que es una capacidad plena y absoluta para ser fiador. Y si entendemos el tipo de obligación que se asume con la fianza al ser personal, es lógico que así se exija. Bueno, las condiciones para ser fiador: capacidad para obligarse, plena, y solvencia calificada. Esto implica que debe tener bienes suficientes para poder responder y hacer frente a la obligación que afianza, pero no cualquier clase de bienes, sino bienes inmuebles. Si bien no es una garantía real, se exige solvencia calificada. ¿No? Residencia: se exige a sí mismo que el fiador se halle domiciliado en la jurisdicción, esto es, en el departamento, del juez a quien correspondería entender en caso de incumplimiento del obligado. Este requisito tiene como finalidad evitar mayores perjuicios al acreedor, porque si el acreedor, llegado el incumplimiento del deudor principal, tuviera que demandarlo a él y al fiador por incumplimiento, se busca que sea una única jurisdicción y evitarle así al acreedor mayores gastos y litigios en diferentes lugares. Bueno, el objeto, la obligación del fiador coincide normalmente con la obligación del deudor principal, puede no coincidir en caso de que afiance hasta la ocurrencia de determinado dinero, no necesariamente tiene que afianzar la totalidad de la deuda, sino puede ser una parte.
Y no puede el fiador obligarse a más que el deudor, como vimos, ni en términos más gravosos. Esto es importante que lo tengan presente. Bueno, este es el contrato de fianza. Si tienen algunas dudas, recuerden, es importante tener presente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de fianza. Estamos hablando de un contrato de garantía personal, de naturaleza personal, a diferencia de los contratos de garantía de naturaleza real. Eso es importantísimo que lo tengan presente, y los beneficios que tiene el fiador en caso de que opere el incumplimiento del deudor principal, el beneficio de ejecución y el de división. Bueno, cualquier duda la vamos a estar viendo, por favor no duden en anotarla y después poder efectuar en la clase de dudas cualquier repaso o aclaración que sea necesario. Muchas gracias.